El funeral de mi esposo acababa de terminar cuando la esposa de mi hijo, Lily, se adelantó con ansias para reclamar la herencia. No pude evitar reírme de su audacia, sujetando mi estómago mientras la expresión atónita del abogado reflejaba mi propia incredulidad. Observé cómo Lily, que nunca había ocultado su curiosidad por la herencia, entraba en la sala de estar con un aire de superioridad. Siempre había estado presionando con preguntas como, ¿qué está pasando con la herencia? ¿O todavía no está lista? Ignorando mi presencia, se dirigió directamente al abogado. La vieja yo seguramente habría levantado la voz para advertirla, pero ahora estaba más intrigada que enojada, preguntándome qué diría a continuación. A medida que los comentarios codiciosos de Lily superaban mis expectativas, me reí de nuevo en voz alta. Ella me miró con una mirada fría, claramente no encontrando la situación divertida. ¿De verdad crees que vas a obtener la herencia de tu suegro?, espetó, señalando la silla de mi difunto esposo. Lily, comencé, tratando de mantener la compostura, ¿entiendes siquiera de lo que estás hablando? Me interrumpió, levantando la voz para afirmar que el derecho a heredar pertenecía a su esposo, Dev. Tomando una profunda respiración, estaba lista para iluminarla. Me llamo Callie. Tengo 65 años y he sido ama de casa a tiempo completo, apoyando a mi esposo médico, durante mucho tiempo. Incluso después de convertirse en director, siempre decía, nunca te retires, y seguía trabajando. Dave, nuestro hijo mayor, creció viendo a su padre y decidió seguir el mismo camino. Fue una vida feliz y plena para mi esposo, pero dejó este mundo a la edad de 68 años. Quizás su muerte repentina se debió al exceso de trabajo, pero en su funeral me sentí segura de que vivió una vida sin arrepentimientos. El funeral había sido un evento solemne, lleno de colegas, superiores, subordinados e incluso pacientes que mi esposo había tratado a lo largo de los años. La sala desbordaba de condolencias y recuerdos compartidos, un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas. En medio de la atmósfera sombría, la actitud inquieta de Lily destacaba. Su rostro se relajó, casi como si se regocijara en la muerte de su suegro, y mis sospechas se confirmaron cuando la escuché hablar con familiares sobre la herencia. Mi suegro siempre estaba trabajando. Creo que podría haber ahorrado bastante ya que probablemente no tenía mucho tiempo para gastar dinero, había dicho justo detrás de mí. No podía creer lo que oía, y a pesar de estar en medio de un funeral, Lily ya estaba inquieta sobre cómo se distribuiría la herencia. Viendo su comportamiento, Ted se disculpó conmigo con una mirada culpable. Mamá, lo siento mucho. No importa cuántas veces le diga, Lily no escucha. No es tu culpa, Ted, lo tranquilicé, pero si te sientes así, ¿puedes advertirle firmemente? Muchas personas están asistiendo a este evento. Ya conocía el comportamiento de Lily antes de que Ted lo mencionara. Durante los preparativos del funeral, vino a la casa pero no ayudó en absoluto. No ofreció palabras de consuelo o simpatía y siempre estaba hablando sobre dinero. Tu esposo tenía una gran herencia, ¿verdad? ¿Cuánto era? Aunque sea su esposa, es su herencia, así que no la desperdicies, ¿de acuerdo? ¿Viniste aquí solo para decir eso? Eso es todo lo que tienes que decir, respondí. Bueno, sí. Si lo derrochas solo porque no te queda mucho tiempo de vida, estaré en problemas, dijo con un aire de superioridad. La ira y la incredulidad me invadieron mientras Lily hablaba como si los bienes de mi difunto esposo le pertenecieran a ella. Siempre me menospreciaba y era sarcástica. A pesar de saber que una nuera podría no tener derechos de herencia, su comportamiento en el funeral fue espantoso. La actitud de disculpa de Dev no podía ocultar la vergüenza que sentía, pero parecía impotente para detenerla. Con el tiempo, intenté mantener una relación civil con Lily, pero su obsesión con el dinero lo hacía difícil. Los ingresos de Dev no eran malos, pero Lily constantemente se preocupaba por su futuro financiero, insinuando a menudo que quería ayuda financiera. Solía dejar pasar las cosas,
pero ahora, al apuntar a la herencia de mi esposo, había cruzado una línea. Lily, los ingresos de Dad son inestables, así que no tenemos mucho dinero para gastar libremente. No podemos permitirnos lujos, le dije una vez. Oh, ¿en serio? ¿Por qué no trabajas entonces? Eso ayudaría con los gastos del hogar y podrías permitirte algunos lujos. No, respondió con desdén. Es ridículo que la esposa de un médico trabaje. Tienes suerte ya que tu esposo ganaba bien y podías vivir cómodamente. No importa cuántas veces intenté aconsejarla, su actitud solo empeoraba. Nuestras discusiones verbales se volvieron cada vez más acaloradas, y no dudaba en menospreciar a su propio esposo solo para menospreciarme a mí. Desde su perspectiva, yo era solo su suegra, pero una vez casados, éramos familia. No podía soportar la forma en que trataba a los miembros de la familia con tanto desprecio. Gracias a mi esposo, había vivido cómodamente. Si Lily deseaba lo mismo, tal vez debería respetar y apoyar un poco más a su esposo. Si hubiera algo en Dad para respetar, entonces tal vez, se burló. De todos modos, me voy a hacer las uñas y a pasar un día en el spa. No te olvides de la herencia, ¿de acuerdo? Adiós. Decía lo que quería y se marchaba de la casa sin más. Estaba tan furiosa con la actitud de Dad que, después de colgar, inmediatamente tiré la factura de la tarjeta de crédito de Lily a la basura. La idea de que Lily pudiera haberla puesto deliberadamente en nuestro buzón, asumiendo que yo la pagaría, era increíble. Sobre todo, era un acto inconcebible que me hizo cuestionarla como persona. No lo he pensado, murmuré para mí misma, mirando la foto de mi esposo en la repisa. ¿Realmente hay una manera de obtener la herencia? 2. ¿Qué debería hacer? Tomé la foto y, inconscientemente, hice esa pregunta, sintiéndome perdida y abrumada por la ira y la decepción hacia Dad y Lily. Mis emociones eran un enredo, y había perdido la capacidad de entender cómo manejarlas. ¿Realmente estaba bien proceder con la herencia tal como estaba? En medio de mis inseguridades, sentí que estaba arruinándolo todo. Necesitaba valor y esperaba que algún día obtuvieran lo que merecían. ¿Dónde había fallado mi hijo? Frustrada por su comportamiento espantoso, decidí ocuparme sola de los trámites de la herencia. Quizás mis sentimientos se transmitieron porque pronto descubrí que Tos había dejado un testamento, y en él había algo escrito que me dio un nuevo sentido de resolución. Después de leer el testamento, sentí una fuerza renovada para protegerme y vengarme de ellos. Menos mal, parece que Tos estaba de mi lado después de todo. Gracias, susurré, conteniendo las lágrimas y presionando el testamento contra mi pecho. Recuperando la compostura, apreté el puño y decidí que no me quedaría sentada y dejaría que esos dos dictaran las cosas. Decidí esperar el momento adecuado para hacer un gran movimiento contra ellos. Tal vez porque me sentí aliviada al pensar en poder vengarme de todo el sufrimiento que causaron, me olvidé por completo de la factura de Lily. La habría tirado desde el principio, sin intención de pagar, pero ella debió haber recibido un recordatorio. Esta vez, recibí un mensaje de ella, a pesar de haberle dicho que los trámites de la herencia aún no estaban completados. ¿Por qué crees que tienes derecho a la herencia?, le respondí, incapaz de ocultar mi irritación. Vamos. Dave es el hijo mayor, ¿verdad? Es natural que reciba una herencia, no, se burló. ¿Realmente pensaban que no sabía nada? La actitud de Lily era exasperante, y su sonrisa burlona mientras me decía que Dad tenía derecho a heredar porque era el hijo mayor solo lo empeoraba. En general, esto no era incorrecto, pero parecía completamente ajena a los detalles importantes. Finalmente, llegó el momento. Después de discutir la situación con el abogado y terminar los trámites, finalicé mi plan. Contactaría a Dad cuando todo estuviera completo, una comunicación de rutina para mí, pero como era de esperar, Lily apareció en mi casa, su rostro lleno de alegría. Deliberadamente dejé la puerta principal desbloqueada. Sin ninguna sospecha, abrió la puerta y entró con fuerza.
Viéndola, apenas pude contener la risa. He estado esperando tanto tiempo. ¿No es terrible? Has sido reacia a completar el procedimiento y no quieres ceder la herencia, me acusó mientras irrumpía en la sala de estar. Oh, Lily, ¿qué te trae por aquí? ¿Este caballero es el abogado?, pregunté con calma, fingiendo no estar afectada por su grosería. Ignorándome por completo, Lily se dirigió directamente al abogado sentado frente a mí. Normalmente la reprendería por un comportamiento tan grosero, pero esta vez me contuve y esperé, emocionada por ver qué diría a continuación. Finalmente, heredaremos esta casa, $3 millones y la posición de director porque Ded es el hijo mayor, declaró con avaricia anticipada. Su comentario superó mis expectativas y me reí a carcajadas, sujetando mi estómago. La audacia de sus palabras y la cara atónita del abogado lo hicieron aún más divertido, y seguí riendo en voz alta. ¿Qué es tan gracioso? ¿Estás molesta porque vamos a tomar la herencia? Lily me fulminó con la mirada, claramente no divertida. No, ¿por qué 3 millones? ¿Cómo llegaste a esa cantidad?, pregunté, genuinamente curiosa sobre su lógica. Vamos, tu esposo trabajó como médico durante mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente no tenía tiempo para gastar dinero. Es obvio que hay tanto dinero, a menos que, ya lo hayas usado, me acusó, su obsesión con el dinero evidente. Lo que decida hacer con mi herencia es asunto mío y no tienes derecho a quejarte, repliqué. Lily parecía imperturbable ante mis palabras. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Ya que no te queda mucho tiempo de vida, no hagas nada imprudente, dijo con desdén. Aunque estés relacionada por matrimonio, es algo fuerte decir eso a mí, tu mayor. No era yo quien te decía que no tienes derecho a heredar, Lily, señalé, notando que aún llevaba el collar que me robó. Su mirada aguda solo alimentaba mi determinación de no perder ante ella. Apretando el puño, me preparé para revelar la verdad. Señalando a Ded, que acababa de llegar, Lily exclamó en voz alta, el derecho a heredar pertenece a mi esposo, Ded. Tomando una respiración profunda, decidí decirles la verdad. Verán, no debería haber ninguna herencia para que ustedes dos reclamen. Dave, ¿no es así? ¿Por qué, mamá? ¿Qué quieres decir? Oh, ¿no tienes idea? ¿No estás olvidando algo?, balbuceó Ded, claramente confundido. Espera, ¿estás hablando de ese asunto? Se resolvió hace mucho tiempo, ¿no?, preguntó, tratando de... Lily, ¿sabes de qué está hablando?, pregunté, observando cómo su actitud cambiaba mientras trataba de entender la situación. Fue una situación que causaste tú, comencé, explicando los detalles para que lo entendieran. Dave se había casado con Lily hace unos años, pero poco antes de eso, ya estaba casado con otra mujer y había formado una familia con ella. A pesar de tener un hijo, descuidó a su familia para tener una aventura con Lily. La verdad salió a la luz cuando Ded vino suplicando a todos, incapaz de pagar la manutención y el apoyo infantil por su cuenta. Ded, ¿en qué estabas pensando? Nunca pensé que llegarías tan bajo, le dije en ese momento. Mi esposo decidió dejar de lado sus sentimientos como padre y elegir a su nieto en su lugar. Está bien, pagaré en tu lugar. No hay necesidad de que mi nieto sufra por un padre terrible como tú. No lo digas de manera tan sarcástica, papá. Soy tu hijo, ¿sabes? Exactamente, ese es el punto. Y a cambio, no te apoyaré de ninguna manera a partir de ahora. Y por supuesto, no esperes heredar ni un solo centavo de mí. Dave probablemente pensó que las palabras de mi esposo eran solo declaraciones hechas en el calor del momento, pero mi esposo, creyendo que alguien que abandona a su familia no merece ser celebrado, se aseguró de que se escribiera en su testamento. Claramente decía que todo debía ir a su esposa y nieto. Cuando el abogado reveló el testamento durante los procedimientos del funeral, Ded y Lily quedaron atónitos. Hablé con Lily de una manera que añadía insulto a la herida. Oh, por cierto, Lily,
tomaste cosas de nuestra casa, ¿verdad? Dijiste que era como un adelanto de la herencia. Ah, pero entendiste el contenido del testamento que leyó el abogado, ¿verdad? No tienes derechos, así que, por supuesto, devuélvelo. Era un regalo de mi esposo para mí. Señalé el collar que llevaba ese día. Con una actitud visiblemente descontenta, ella me arrojó el collar, chasqueando la lengua y fulminándome con la mirada. Probablemente porque había un abogado presente, no pudo decir nada imprudente. No escuché sobre esto. Pensé que finalmente obtendría la herencia de mi suegro. Vine hasta aquí hoy. ¿Qué está pasando? No pude evitar reírme de su confusión. ¿De verdad? Cuando anunciaste tu matrimonio, dijiste que ser despojada significaba que eras más atractiva, así que es inevitable, ¿verdad? Sabías en lo que te metías cuando te involucraste con él, que ya tenía una familia. Recordé lo furiosa que estaba con su actitud en ese momento. Solía pensar que Dad fue engañado por una mujer tan terrible, pero ahora me di cuenta de que eran una pareja perfectamente compatible. Definitivamente heredaré. Oh, hay un hospital. Sería problemático si el director estuviera ausente, ¿verdad? Este tipo de sucesión generalmente la hace el hijo. Oh, qué pena. Ya se lo hemos pasado a un subordinado competente, respondí sin inmutarme. ¿Por qué? ¿No es normal que el hijo se haga cargo?, preguntó, desconcertada. Ja ja ja, para empezar, estás haciendo algo que no es normal, ¿verdad? Es tu propia culpa. Date cuenta de que no eres la norma, respondí. Desesperada por la herencia, ya fuera el hospital o la casa, Lily se aferró al abogado. Entonces, ¿qué puedo obtener?, imploró. El abogado, a quien mi esposo había contratado, no se lo diría fácilmente. Repetidamente explicó el contenido del testamento, diciendo con calma, ustedes dos no tienen derechos de herencia. Esto es increíble. No lo creo. Debe ser un error, lloró. ¿De verdad? No importa cuánto te quejes, nada cambiará. Incluso si demandas, solo terminarás avergonzada. Si estás de acuerdo con eso, siéntete libre de hacerlo, respondí fríamente. Quizás encontrando mi tratamiento frío insoportable, salió de la casa como un pulpo hervido, con la cara roja. Viéndola irse con Dev, sostuve el collar y discretamente levanté el puño en triunfo. Después de eso, nunca me contactó ni visitó la casa de nuevo, y los procedimientos de la herencia se completaron sin problemas. Me preocupaba que confrontaran a la exesposa de Dev, que tiene un nieto, pero Dev, que ni siquiera paga la manutención, no conocería sus detalles de contacto, así que no parecía haber problemas. Dave y Lily, que no obtuvieron ninguna herencia, parecían estar teniendo una gran pelea. Ella le dijo a Dev, me casé contigo pensando que obtendría una gran herencia de tu padre y aparentemente estaban al borde del divorcio. Hay un dicho, fin del dinero, fin del amor, que les encaja perfectamente. Solo recibí un contacto de Dev, diciendo, dame el dinero o la casa que heredaste, pero naturalmente lo ignoré. Exclamé, no hables tonterías mientras estás despierto, y colgué el teléfono. Suspiré, preguntándome dónde me equivoqué al criar a mi hijo, pero también hubo buenas noticias. Llegó una carta de la exesposa de Dev, indicando que los procedimientos de la herencia se habían completado. En ella, junto con una actualización, había una foto de mi adorable nieto y palabras de gratitud, gracias por ser tan maravillosos abuelos. Decía que ahora vivían muy felices. El nieto por el que mi esposo se había preocupado hasta el final estaba creciendo sano y viviendo felizmente con su nuevo padre. También había una hermosa foto familiar en la carta, y aunque sentí culpa como madre, mi estado de ánimo se alegró y mi corazón se calentó. Estaba muy feliz e inmediatamente leí la carta frente al altar de mi esposo para informarle. Continuamente me sentía decepcionada por las acciones y palabras de Dev. Sin embargo, poder informarle a mi esposo sobre el nieto, que siempre le hacía sonreír, me hizo feliz y satisfecha.
Los días se convirtieron en semanas y me adapté a la vida sin tos. Me sumergí en actividades que me brindaron alegría y consuelo, jardinería, voluntariado en el centro comunitario local y pasar tiempo con viejos amigos. A pesar de la ausencia de Lily y Dev, la casa se sentía menos tensa y más serena. Una mañana, mientras estaba cuidando mis rosas, sonó el timbre de la puerta. Era el cartero entregando un paquete. Firmé por él y lo llevé adentro, curioso por el remitente. Para mi sorpresa, era del antiguo colega de tos, el Dr. Harris. Dentro del paquete había una carta y una caja pequeña. Me senté a la mesa de la cocina y abrí la carta primero. Querida Callie, espero que esta carta te encuentre bien. Tos no solo era un médico brillante, sino también un querido amigo. Antes de su fallecimiento, me confió algunos artículos que quería que tuviera, sabiendo que serían de consuelo para usted. Adjunto encontrará una pequeña muestra de su aprecio y amor por usted. Tos a menudo hablaba de cuánto apreciaba la vida que construyeron juntos y quería que recordaran los maravillosos momentos que compartieron. Con el más sentido pésame y un cordial saludo, Dr. Harris abrí con cuidado la pequeña caja y encontré un hermoso medallón. Dentro había una foto de Tos y yo de nuestros primeros años de matrimonio, una época en la que nuestro amor era nuevo y lleno de promesas. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras sostenía el medallón cerca de mi corazón, sintiendo la presencia y el amor de Tos rodeándome. Mientras me sentaba allí, reflexionando sobre los recuerdos, me di cuenta de que Tos había pensado en todo, incluso en sus últimos momentos. Su gesto reflexivo me recordó el vínculo que compartimos, uno que trascendió el tiempo y la pérdida. Sentí una renovada sensación de fuerza y determinación para vivir una vida que honrara su memoria. Los meses siguientes trajeron más cambios. Decidí reducir mi tamaño y mudarme a una casa más pequeña, una que requiriera menos mantenimiento y me permitiera concentrarme en lo que realmente importaba. La medida fue agridulce, pero sabía que era la decisión correcta. Mi nuevo hogar era acogedor, con un pequeño jardín donde podía continuar con mi pasión por la jardinería. Una tarde, mientras plantaba nuevas flores, recibí una llamada telefónica de Dev. Su voz era tensa, llena de arrepentimiento y desesperación. Mamá, sé que lo arruiné. Ya no sé qué hacer. Lily me dejó y estoy en un mal lugar. ¿Podemos hablar? Una parte de mí quería rechazarlo, para protegerme de más daño. Pero otra parte de mí, la parte que todavía era su madre, no podía ignorar su súplica. Ven, Ed. Hablemos, dije, con la voz tranquila pero firme. Cuando Dad llegó, parecía desaliñado y derrotado. Nos sentamos en la sala y él comenzó a hablar. Se disculpó por sus acciones, por dejar que Lily lo manipulara y por descuidar sus responsabilidades como hijo y padre. Confesó que lo había perdido todo y que no sabía cómo empezar de nuevo. Dev, tienes que entender que las acciones tienen consecuencias. Tos y yo siempre quisimos lo mejor para ti, pero debes asumir la responsabilidad de tus decisiones, le dije, tratando de equilibrar mi compasión con la necesidad de que él enfrentara la realidad de su situación. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Quiero hacer las cosas bien, pero no sé cómo. Comienza por ser honesto contigo mismo y con aquellos a quienes has lastimado. Reconstruye tus relaciones, especialmente con tu hijo. Nunca es demasiado tarde para cambiar, le aconsejé, esperando que mis palabras lo alcanzaran. Durante las siguientes semanas, Ted comenzó a enmendar las cosas. Se acercó a su ex esposa, buscando perdón y la oportunidad de reconectarse con su hijo. Fue un proceso lento y desafiante, pero estaba decidido a hacer las cosas bien. También comenzó terapia, resolviendo sus problemas y tratando de comprender la raíz de sus acciones. En cuanto a Lily, desapareció de nuestras vidas, dejando atrás un rastro de amargura y promesas incumplidas. No me preocupé por su destino, sabiendo que ya no tenía cabida en nuestra familia. La vida continuó, llena de altibajos, pero enfrenté cada día con resiliencia y esperanza.
Mi nieto me visitaba a menudo, trayendo alegría y risas a mi casa. Me recordó a Tos, con su naturaleza curiosa y su corazón amable. Una noche, cuando el sol se ponía y pintaba el cielo en tonos anaranjados y rosados, me senté en mi jardín, reflexionando sobre el viaje que había atravesado. Sentí una sensación de paz, sabiendo que había hecho todo lo posible para honrar la memoria de Tos y apoyar a mi familia. El futuro era incierto, pero lo enfrenté con coraje y un corazón abierto, listo para